Después de 3 años con los presupuestos prorrogados en la comunidad, ya tenemos unas nuevas cuentas para este año, las más elevadas de la historia. Son unos ingresos y gastos marcados por el COVID, pero desde luego no por el acuerdo. Tras 2 días de intenso debate, PP y Ciudadanos solo han admitido 8 de las 1.800 enmiendas presentadas por la oposición. Lo del rodillo sigue existiendo también en los gobiernos de coalición. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Se siguen disparando los fallecidos por coronavirus en Castilla y León. En las últimas 24 horas ya son 43, aunque la cifra de contagios se mantiene estable. Y todo esto con escasez de vacunas, cierta confusión sobre quiénes tienen que ser los siguientes y cambios en el plan de vacunación. Hoy vamos a hablar mucho de actualidad política. Entrevistaremos al portavoz de Ciudadanos en las Cortes Regionales, David Castaño. Está el Partido Naranja en una semana clave de cara a las catalanas y con el miedo al sorpaso de Vox. Y también vamos a analizar las constantes y tensas relaciones entre PSOE y Podemos en el gobierno central. Pero si algo bueno ha tenido la pandemia durante este último año, ha sido que las guerras entre provincias en la comunidad han estado adormecidas, aunque hoy se han despertado de golpe. ¿A cuenta de qué? Del parque agroalimentario que se instalará en Valladolid, tal y como anunció la ministra de Industria el pasado lunes. Celia Sánchez, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, en el Bierzo están en pie de guerra. Sí, en el Bierzo están muy enfadados y todo a raíz de las imágenes que estamos viendo, cuando la ministra Reyes Maroto respaldó un parque agroalimentario para Valladolid. Este proyecto de país, como lo calificó la ministra, fue una promesa de Juan Vicente Herrera para el Bierzo en el año 2017. Tuvo en cuenta, entre otros aspectos, las 7 denominaciones de producto de calidad con que cuenta esta comarca, una cifra que la sitúa a la cabeza de Europa. Y allí, en el Bierzo, muestran a las claras su malestar con Valladolid, aunque también defienden que esa plataforma agroalimentaria acabará instalándose en el Bierzo porque el gobierno cumplirá su compromiso. Escuchamos a Use Bierzo y al presidente del Consejo Comarcal Berciano. No puede ser que una propuesta entre la ministra de Industria, Turismo y Comercio y el alcalde de Valladolid intenten deslocalizar del sitio natural, ¿no?, como es el Bierzo, una apuesta de innovación agroalimentaria de esta entidad. Desde luego lo que sí está claro es que en el Bierzo se instalará esa plataforma agroalimentaria porque, como ya digo, fue en su día una apuesta de la Junta de Castilla y León y es una apuesta del Gobierno de España. Bueno, una queja que ha tenido una respuesta contundente por parte del alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Pues sí, Óscar Puente asegura que el proyecto del Parque Agroalimentario de Valladolid y el que se plantea para Ponferrada son distintos y también compatibles. Es más, pide que se deje de fijar tanto la atención en la capital vallisoletana. Escuchamos. Me sorprende muchísimo, de verdad, la inquina que hay en determinadas cosas en esta comunidad autónoma. No tiene nada que ver el proyecto del Parque Agroalimentario de Valladolid con el que se habla, del que se habla en Ponferrada. Son absolutamente compatibles. Lo que tienen que hacer es trabajar por sus proyectos y no estar permanentemente mirando otros lugares, ¿no? Y específicamente Valladolid, que no tienen nada que ver con eso. Pues quien está también muy molesto con la falta de inversiones por parte de la Junta y del Gobierno central es el alcalde de León en su provincia. Hoy ha emitido una carta abierta. Celia, ¿qué dice esa carta? Pues el alcalde de León, José Antonio Díez, plantea 2 ideas claras en esa carta abierta. La primera, una satisfacción por los proyectos y las iniciativas que germinan en otros puntos de la comunidad, entre ellos ese proyecto agroalimentario para Valladolid, pero al tiempo asegura literalmente sentir impotencia ante la falta de defensores de esta tierra, en alusión a León, y hartazgo del olvido sistemático a León y a los leoneses. Añade lo siguiente: desearía fervientemente oír un día a un titular de un ministerio o de una consejería de la Junta de Castilla y León señalar que alguno de los proyectos que se han ido cayendo en las últimas décadas de la agenda de iniciativas de León es un proyecto de país. Está muy enfadado el alcalde de León. Celia, gracias.
Bueno, me doy la vuelta para hablar como siempre con mis 3 tertulianos de hoy. Hoy se estrena uno, Rafael Gómez, corresponsal de Telecinco en Castilla y León. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. Bueno, espero que estés a gusto y que quieras repetir. Encantado de estar aquí. Elena Martínez, una clásica ya de cuestión de prioridades. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, bien. Y Roberto Mallado también, de Onda Cero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, empiezo contigo. Elena, como salmantina que eres, ¿hay inquina del resto de provincias a las inversiones que se realizan en Valladolid? ¿Qué crees? Pues, hombre, que se ha reabierto la guerrilla esta entre provincias, como tú apuntabas antes, había estado latente durante un tiempo y es cierto que ha vuelto con el anuncio de este parque agroalimentario. Me parece muy bien que se cree industria, me parece muy bien que haya movimiento empresarial, pero dentro de ese debate, bueno, pues volvemos a lo de siempre, a la preferencia y al favoritismo por Valladolid en detrimento del resto de provincias. Castilla y León es una comunidad enorme, enormemente brutal y enormemente rica en agricultura, en alimentación, en cierto tipo de industrias a las que se le debería dar cierta prioridad repartida, es decir, no centralizarlo. Decía Óscar Puente que se llevará a cabo este proyecto, también el del Bierzo. Ojalá esas palabras... Parece que yo creo que son proyectos distintos y seguramente que compatibles. Sí, pero hay otras muchas provincias en Castilla y León. Está Zamora, está Soria, está Salamanca. Yo barriendo hacia mi tierra, pero es un debate eterno y me gustaría que, aprovechando la despoblación tan nombrada y esa España vaciada que saldrá aquí en más de una ocasión a lo largo de esta noche seguro, bueno, me gustaría pensar que unos y otros piensan en luchar contra la despoblación aprovechando la gran industria o el potencial que puede tener nuestra tierra en ese sentido. Roberto, ¿qué opinas? Como zamorano residente en Valladolid. Sí, como zamorano, bueno, como castellano y leonés, ¿no? Yo sí que tengo la sensación que perdemos muchas oportunidades en esta tierra por estos debates. Yo ahora mismo me pongo en la piel de los empresarios que puedan llegar a ese parque agroalimentario, el de Valladolid o el del Bierzo, me da igual. Y empiezan a ver cómo nada más dar los primeros pasos ya se van a encontrar con cierto recelo. Eso seguro que no les va a animar a llegar a Castilla y León. Entonces yo sí que pediría a nuestros políticos que tuvieran un poco de altura de miras en estas cuestiones, que seguramente si un parque agroalimentario llega a Valladolid, eso va a favorecer también en las provincias del entorno. Y creo sinceramente que no tienen por qué ser proyectos excluyentes, pueden ser proyectos complementarios. Y yo creo que esa forma de trabajar juntos haría mucho más por Castilla y León. Y luego también hay una cosa que no se puede obviar, y es que en León hay una batalla política que habla de una región leonesa, que encabeza el alcalde de León. Bueno, y que cada vez que hecho, puede... Roberto, en esa carta, en esa misiva que hoy esa carta abierta que ha presentado hoy a los ciudadanos leoneses, él termina la carta diciendo, y lo leo textualmente, lo que necesita León es un proyecto de país, aunque solo sea de país leonés. Claro, es que obviamente es el contexto perfecto para que todos los que están abogando por una región leonesista puedan meter su cuña, porque evidentemente no hay nada que más les interese a ellos que atacar el centralismo de Valladolid y el centralismo de las inversiones de la Junta en Valladolid. Que no digo que no sea así, que puede ser posible, si analizamos las inversiones a lo largo de la historia. Pero yo creo que estas batallas provinciales no aportan mucho, más bien restan a lo que puede ser el futuro de todos, y creo que tendríamos que tener un poquito más de altura de miras en general, ¿eh? Rafa, tú que eres andaluz, ¿esto pasa allí también? Bueno, en Andalucía también hay debate identitario, yo creo, entre provincias, Málaga, Sevilla, siempre está ese debate. Aquí pasa en León y yo creo que están determinados grupos políticos siempre buscando el pretexto para avivar ese enfrentamiento con Valladolid, para avivar ese debate identitario, que yo creo que es necesario, pero que en este momento quizás no lo sea, ¿no? Yo creo que ahora hay que buscar la unión más que la división, y en este caso en las declaraciones del alcalde de León me parecen un poco fuera de tono, ¿no? El país leonés de nuevo sacando a relucir esa exigencia. Yo creo que la importancia de Valladolid está fuera de toda duda a nivel geoestratégico, ¿no? Y a nivel geopolítico, y esta inversión creo que puede ser una buena oportunidad no solo para Valladolid, sino también para toda la comunidad, ¿por qué no? Bueno, hoy es un programa muy, muy político y quiero que vean ahora la imagen política del día en Castilla y León.
Son los aplausos de la bancada del PP y Ciudadanos al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, tras la aprobación definitiva de los presupuestos de la comunidad. 12.291.000 millones que priorizan la lucha contra la pandemia y que acaban con 3 años de presupuestos prorrogados. Eso sí, solo se han tenido en cuenta 8 de las más de 1.800 enmiendas de la oposición. La voluntad de acuerdo, bueno, pues ha brillado por su ausencia. Hoy tenemos en cuestión de prioridades al portavoz de Ciudadanos en las Cortes, David Castaño, que ha estado ahí, que ha votado en esa sesión. Buenas noches, señor Castaño. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Bueno, ustedes y el PP, respecto a lo que decía hace un momento, reclaman a la oposición que aprueben estos presupuestos, pero claro, luego de 1.800 enmiendas solamente han tenido en cuenta 8. Eso del rodillo, también en los gobiernos de coalición parece que funciona. Bueno, rodillo. Han sido 10, porque hay que contar las 2 de comisión. Es verdad que son pocas, teniendo en cuenta el volumen de enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, pero también hay que contar la historia entera. El presidente Mañueco les ofreció a la mano la negociación, muchas veces, incluso en el Parlamento, a través de respuestas a preguntas parlamentarias. Incluso el consejero de Economía, Carriedo, envió una carta a todos los grupos parlamentarios para que nos sentáramos y negociáramos el previo al presupuesto antes de entrar en Cortes. No quisieron. Es verdad que han presentado muchas enmiendas, pero hay que tener en cuenta también que los presupuestos tienen que estar muy equilibrados, que cuando apruebas una enmienda tiene un efecto dominó en otras tantas partidas, por lo tanto hay que tener mucho mimo con los presupuestos. De todas formas, hemos aprobado 10, 7 al Partido Socialista, 7 más de las que nos han aprobado ellos en el Congreso de Diputados, y también es una coalición. Bueno, en cualquier caso, en los parlamentos parece que esos debates a veces sirven para poco, ¿no? Porque al final, bueno, el presupuesto ya casi llega y así se aprueba. Bueno, en cualquier caso, usted decía ayer que no son los presupuestos que usted hubiera soñado. ¿Qué carencias tiene? ¿Qué le faltan? Nosotros, cuando iniciamos, también hay que decir que esto es un trabajo que empieza en el 2015, los anteriores presupuestos también fueron aprobados por nosotros. Nosotros entendemos que más que cambiar el modelo productivo, hay que evolucionarlo. Desde luego tenemos unas carencias, sobre todo en productividad, que nos hacen estar por debajo de la media nacional. Es verdad que hemos ido creciendo y que nuestra renta disponible es mucho mejor que en los años 80, pero también es verdad que siempre vamos por debajo de la media. Por lo tanto, queríamos y queremos evolucionar ese modelo productivo. Tenemos un presupuesto extraordinario para una situación extraordinaria, pero claro, el 80% de esos 10.000 y pico millones, porque hay que meter la deuda también, que vayan a sanidad, educación y familia, que está muy bien, claramente te indica 2 problemas. Uno, que no tienes suficiente dinero para inversión, y segundo, que tienes un problema estructural con la financiación, es decir, te falta financiación autonómica, el debate de siempre. Es un presupuesto extraordinario, como dice usted, que se aprueba después de 3 prórrogas de presupuestos. Sí. ¿Existe el riesgo de que esto pueda volver a pasar? ¿Es un presupuesto hecho pensando en que se puede prorrogar varios años? Y es que tiene que ser así. Nosotros tenemos que prever que el Gobierno de España, que está desarrollando una cierta alergia a ir al Congreso de Diputados, pues le vaya a costar volver al Congreso de Diputados a aprobar un nuevo presupuesto. Sin ese marco, sin ese presupuesto nacional, se puede tener presupuesto autonómico, pero nos puede pasar como le pasó en su momento a la Comunidad Valenciana, que tuvo una desviación de cerca de 1.000 millones de euros y entró prácticamente en lo que es una quiebra técnica, ¿no? Dentro de una comunidad no se puede tener una quiebra técnica, pero sí que prácticamente fue lo mismo y tuvo que rescatarlo el Gobierno de España. Por lo tanto, es prudente tener primero unos presupuestos nacionales. Así que sí, puede pasar, sí. Vamos a hablar, si le parece, señor Castaño, de su partido. Usted es una cara visible de Ciudadanos. ¿Qué le está pasando a Ciudadanos para que en estos últimos 4 años todas las encuesta y sondeo tras sondeo, los datos sean pues tan malos? Se habla incluso de ese sorpaso que pueda dar Vox en las elecciones del próximo domingo en Cataluña. Ustedes ganaron las elecciones en Cataluña, y no hay que olvidarlo, hace 4 años. ¿Qué ha pasado para que el partido en estos momentos esté en un momento de tanto declive? Bueno, si hablamos de Cataluña, todavía no han votado los catalanes, ¿no? Hablamos de encuestas, sí. Y también es verdad que en Cataluña siempre nos dan bastante menos de lo que al final los resultados, cuando se abren las urnas, desde luego tenemos mejores resultados. Yo soy mucho más optimista. Yo creo que los catalanes van a confiar en el gran trabajo que ha hecho Ciudadanos en la oposición. Y desde luego, ahora mismo, y esto es lo más importante, el bloque constitucionalista está, según las encuestas, creo que a un escaño.
Por lo tanto, ¿A qué responde entonces la huida de muchos dirigentes de Ciudadanos? El último caso muy sintomático es el de Lorena Roldán, que se ha ido al Partido Popular. Da la sensación de que están viendo que el barco se hunde y quieren huir. bueno, se va Lorena Roldán y viene Ana Grau. Sí, bueno, yo creo que ganamos un poco con el cambio. Por cierto, la entrevistamos. Sí, lo vi. Bien, en Ciudadanos, desde luego, la entrada y la salida es libre. Aquí a mi partido viene mucha gente, se va menos de los que entran y desde luego tenemos las puertas abiertas. Yo creo que esto no somos el único partido en el que pasa que algunos de sus dirigentes o diputados, concejales, etcétera, etcétera, se vayan a otros partidos. Bien, hay que entenderlo, hay que tomárselo bien y hay que seguir trabajando. ¿Teme que ese camino también lo lleve Francisco Igea? No, para nada. Él dijo recientemente en una entrevista que estaba abierto a otras opciones políticas. Bueno, yo creo que él se refería, es que yo conozco un poco a Paco en ese aspecto, a su época de estudiante y que él siempre ha estado metido en la política. No tienes por qué estar tampoco en un partido político. Y yo creo que lo que intentó decir es que siempre ha estado en política de una manera o de otra y por lo tanto siempre estará en política de una manera o de otra. Yo no creo que en esa respuesta dijera que iba a ir a ningún partido, sino que vivía la política, que le gusta la política y que seguirá en política. Me parece bien. ¿Le ha tocado mediar mucho este año entre Inés Arrimadas y Francisco Igea? Bueno, nos llevamos estupendamente. ¿Los tres? Sí. Incluso Francisco Igea y la señora Arrimadas, la relación es mejor que hace unos meses. Sí, a ver, hubo unas primarias, unos momentos tensos, también es bueno, ojo. No, se dijeron cosas. Es decir, no hay que confundir la lealtad con la sumisión, nunca. Nuestro partido es un partido liberal, con personas que se sienten liberales, por lo tanto, en ese sentido, pues hay mucha más opinión y libertad para darla, cosa que demostramos constantemente. Por lo tanto, nuestras primarias son duras, se habla mucho, y bueno, se pasan momentos de tensión, pero luego, pues nada, se hacen equipos de rivales. Vamos a hablar un poco de la situación de la pandemia en estos momentos. La cara visible en estos momentos de las restricciones en Castilla y León son Verónica Casado y Francisco Igea, ambos de Ciudadanos. ¿Usted cree que había que empezar a relajar ya las medidas, sobre todo en la hostelería, en un momento en el que el sector no es que esté ahogándose, está agonizándose directamente? Depende de los indicadores y de los expertos y de cómo vaya evolucionando la pandemia. Se hace un gran esfuerzo, no se crea que no. Generalmente se intenta coordinar la economía con la sanidad, pero hay veces que hay que subordinarla porque la situación pues se tensa, los indicadores te muestran claramente en esta última ola un muro, una preocupación y por lo tanto hay que tomar decisiones. Son decisiones difíciles, anunciarla también es difícil, aquel que toma las decisiones seguro que lo pasa realmente mal, a mí no me gustaría estar en su pellejo, pero se hace lo que se tiene que hacer, porque todos sabemos, yo creo que todos comprendemos que esta epidemia se para pues, teniendo menos contacto social, es que está absolutamente claro. Si el Tribunal Supremo tumba finalmente el toque de queda a las 8 de la tarde, ¿quedará muy dañada la imagen de Alfonso Fernández Mañueco, Francisco Igea, Verónica Casado? ¿Pero por qué tenía que quedar dañada la imagen? ¿Por adelantar un toque de queda a las 8 de la tarde porque los indicadores claramente te están marcando que tienes que tomar medidas adicionales? Es decir, yo desde luego no soy un experto, no soy un doctor en Derecho, pero cuando retrasamos la hora a la 1:30 está bien porque bueno, es el derecho de movilidad consagrado en la Constitución, pero cuando adelantamos a las 8 de la tarde hay muchas voces que lo critican, pero nos olvidamos del derecho a la vida que también está en la Constitución. No sé. Otra consejería... es una polémica que para mí no tiene mucho sentido. Otra polémica que en estos momentos está en todos los medios de comunicación, también de una consejería suya, la Consejería de Cultura, es la grabación del programa Prodigios durante la tercera ola y justo en el momento en que se había dicho que las actividades culturales se tenían que suspender. Quiero que escuche lo que ha dicho hoy el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, sobre este asunto. Yo tengo la sensación a veces de estar en un gulag en el que hay una parte, la parte, digamos, la inmensa mayoría de la ciudadanía, los sectores más afectados, la hostelería, la cultura, que por obra y gracia de la orden de este señor tienen que vivir muy apretaditos y pasarlo muy mal. Y luego está el zar,
en el zar, que es el que hace de su capa un sayo y en su ámbito y en su palacio hace lo que le da la gana. Bueno, es verdad que hoy la Consejería de Cultura ha aclarado que se cumplió el protocolo de seguridad, que esto es un rodaje audiovisual que no sufría estas restricciones, no se puede considerar una actividad cultural. Pero yo le pregunto, aunque solo sea por estética, ¿no tendría que haberse aplazado? Bueno, el alcalde de Valladolid, yo no sé si se refería, supongo que se refería al señor Sánchez, al presidente del gobierno, porque me temo que es no. que esto es nacional, es decir, esto se ha hecho en otras comunidades de la misma manera, ¿no? Es parecido a lo del fútbol, ¿no? Parece ser que es una industria, no sé cómo lo llaman, burbuja, en el cual se cumplen una serie de protocolos de sanidad muy exigentes y bien, es que yo, este tipo de polémicas, creando un relato a propósito de, pues bien, pero creo que no se ha incumplido ningún protocolo sanitario. Por eso le preguntaba yo si estéticamente no hubiera sido mejor haberlo aplazado. Estéticamente, sí se podía organizar y no, ¿por qué? No, su programa también se está emitiendo ahora mismo. Sí, bueno, podríamos aplazarlo pero también, no estamos en el Centro Cultural Miguel Delibes, que es... No, desde luego que no, pero si la Junta de Castilla y León, y así lo atestigua y lo demuestra, ha cumplido todos los protocolos de sanidad, ¿por qué no? Yo también he estado en las Cortes hoy votando un presupuesto de más de 12.000 millones y estábamos 81 personas, más ujieres y más ujieres, porque la prensa no puede entrar. Señor Castaño, tengo aquí 3 tertulianos que siempre suelen hacer preguntas, creo que esta vez también. Roberto Mallado, de Onda Cero. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero sobre los presupuestos, decir que es verdad que son los más altos de la historia, pero también ojo con el endeudamiento que nos puede dejar para los próximos años. Quería preguntarle por una cuestión en clave interna de Ciudadanos, y hablando de las elecciones catalanas. El acto principal con intervención de Ciudadanos de Castilla y León ha sido un acto en el que estaba el candidato a la Generalitat por Ciudadanos, Carrizosa, con el señor Francisco Igea. No sé si ha escocido digamos, en la parte más oficial de Ciudadanos que el elegido para ese acto de campaña no haya sido alguien más vinculado al organigrama oficial de Ciudadanos. En este caso hay una coordinadora regional, que es Gemma Villarroel, están ustedes, pues hay otros cargos y sin embargo han elegido al vicepresidente de la Junta que no tiene cargo orgánico en Ciudadanos. ¿Les ha escocido internamente eso a ustedes? No, todo lo contrario. El señor Igea era el cargo político más importante antes de las primarias. Fue el cargo más importante, político más importante durante las primarias. Y es el cargo político más importante ahora mismo, con el respaldo absoluto del partido. Es decir, que el máximo representante político de mi partido en la Comunidad de Castilla y León esté con el señor Carrizosa, pues yo qué quiere que le diga, me llena de orgullo. Perdone que le voy a repreguntar. Entonces, cuando habla Francisco Igea, ¿lo está haciendo en el nombre de Ciudadanos Castilla y León? Lo digo para futuras ocasiones. Claro. Pero es un cargo más institucional que de partido, porque no está en ninguna ejecutiva. Es un cargo político que es lo máximo. Elena. Hola, buenas noches, señor Castaño. Yo querría preguntarle qué le sugiere el término España vaciada y qué parte del presupuesto, si se ha contemplado alguna partida para luchar contra la despoblación de nuestra comunidad. El término de España vaciada es uno de los peores términos que se pueden decir en esta comunidad, porque desde luego lo que significa despoblación. Es verdad que no hemos conseguido, y ahí está la agenda para la población y lo que ha dicho el Consejo Consultivo, solo hemos llegado a conseguir frenarla un poco, pero nos despoblamos todos los años. Este presupuesto, partida, yo sé por dónde va la pregunta. Usted dice si tenemos un fondo destinado específico para la despoblación. Es que la despoblación no requiere de un fondo específico, ¿no?, sino de políticas transversales. Es que tener dinero en familia es bueno para evitar la despoblación. Meter dinero o tener dinero en la sección de educación es bueno para evitar la despoblación, por los colegios de los niños, en los pueblos, etcétera, etcétera. Que también la despoblación es en el entorno urbano, ojo, que la única población que ha crecido es Valladolid, y esto es muy preocupante. En sanidad igual, por lo tanto, ni siquiera el Gobierno de España tiene un fondo específico para la despoblación. Es verdad que hay pilares de la política agraria común, como el primer pilar, el segundo pilar de la PAC, se destinan alguna parte de ellos a la despoblación. Sí que es verdad que echamos de menos políticas más agresivas, ¿no?, de la propia Unión Europea, porque el envejecimiento yo creo que es para todo Europa, incluso se habla de la Japón europea.
Pero no considero que haya que tener un fondo específico para la despoblación, sino considero que hay que tener políticas activas, las ideas muy claras y desde luego generar oportunidades en Castilla y León, porque muchos de nuestros problemas es porque no generamos suficientes oportunidades. Tenemos gente muy bien formada, los jóvenes mejor formados, y se van de nuestra comunidad, ¿sí? Claro, pero me da la sensación de que es un discurso vacío, son palabras huecas que se repiten una y otra vez, lo de la transversalidad. Lo he oído muchísimas veces, pero al final no se toman determinaciones, no se toman medidas concretas para de manera transversal, quizás sí, atajar el problema o al menos luchar contra él. Pues mire, le digo, uno de los grandes problemas que tenemos es que en el año en el que estamos, todavía no tenemos la ordenación de nuestros servicios básicos completada, lo que se llama el mapa de la ordenación del territorio. Y esto es muy grave. Y le puedo decir que los políticos tenemos gran culpa de esto. Hace falta completar la ordenación del territorio, hace falta tener muy claro dónde damos los servicios básicos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a financiar, etcétera, etcétera. Y eso, que es el cimiento, te hace crecer todo lo demás. Es decir, todo lo demás parece una política de parches. Y como no empecemos terminando y completando la ordenación de territorio, le doy la razón que al final parece que todo son palabras huecas, bonitas, pero vacías, sí. Rafa. Yo quería preguntarle por las elecciones catalanas, están a la vuelta de la esquina, ha comentado que siempre obtienen mejores resultados de lo que le dan las encuestas le dan, en el mejor de los casos, 7-8%, vienen de un 25%, de un resultado histórico allí. No sé si cree que se puede dar un buen resultado en Cataluña, cuál sería ese buen resultado, si se puede dar, y si va a suponer un antes y un después en su partido. Bueno, reconozco que nosotros venimos de un momento muy dulce, en el cual, pues bueno, hubo muchos votos, ¿no?, para mi partido político en Cataluña. Por lo tanto, mejorar resultados es difícil, ojalá se mejorara. Pero también es verdad, y lo vuelvo a repetir, que nosotros siempre partimos de encuestas malas, y en Cataluña siempre pasa así, y las solemos mejorar. Yo confío en el trabajo que está haciendo Carrizosa y el grupo parlamentario. No creo, sinceramente, que bajemos de 15, que sería... la verdad es que sería un resultado modesto, si tienes en cuenta el anterior resultado, pero bueno, sería un buen resultado. De todas formas, y le digo una cosa, lo más importante es que el bloque constitucionalista pueda sumar y desde luego darle otra orientación, otras políticas a Cataluña, que yo, que tengo familia en Tarragona, cada vez que voy me da sinceramente pena de lo boyante que era Cataluña y en lo que se está convirtiendo. Porque cuando vuelves 1 o 2 años después es cuando más lo notas, ¿eh? ¿Pactarían con Vox si fuera necesario para que ese bloque constitucionalista gobernara en la Generalitat? Sí, pero no a cualquier precio y de cualquier forma. Hay políticas de Vox que nosotros, es imposible. Pues David Castaño, nada, quedan 4 días para las elecciones catalanas, estaremos muy pendientes, mucha suerte para Ciudadanos allí y gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, nos vamos, nos tenemos que ir a 5 minutos a publicidad y a la vuelta seguimos con la tertulia y les damos el resultado de la cuestión de hoy. Se la recuerdo, ¿apoyaría que los hosteleros de Castilla y León recurran a la justicia para reabrir sus establecimientos como en el País Vasco? A la vuelta lo sabrán, no se vayan. Lejos de amilanarse, Podemos planta cara a los ministros socialistas e insiste en este vídeo que están viendo que España no es una democracia plena. Pablo Iglesias sigue tensionando la cuerda con sus socios a 4 días de las elecciones catalanas y el gobierno en coalición cada día parece más el gobierno de la disensión. Pese a estas provocaciones, el presidente Sánchez elude desautorizar a Iglesias y no entra el trapo. El socialismo es la izquierda con experiencia. La izquierda que sabe que el cielo está aquí, en la tierra. Es aquí donde está el cielo. Pues efectivamente, lo de que no somos una democracia plena no es cosa solo de Pablo Iglesias. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avala las críticas del vicepresidente y dice que en el gobierno todos están de acuerdo. Es tan evidente lo que piensa el Gobierno de España que ayer mismo se registraba una iniciativa desde el Gobierno para corregir esta anomalía democrática. Por tanto, creo que en el Gobierno todos y todas estamos de acuerdo. Yo no creo que el vicepresidente del Gobierno de España piense que está en un Estado que no es democrático, porque no podría estar, por lo tanto, en ese Gobierno.
Bueno, ¿creéis que se empieza a resquebrajar el pacto entre PSOE y Podemos en el gobierno o es un acuerdo intocable? Roberto. Pues es una buena pregunta. Bueno, yo creo que aquí cada uno sigue haciendo su papel, ¿no? Es verdad que Pablo Iglesias está diciendo lo que ha dicho siempre. Lo que pasa que ahora es vicepresidente del gobierno. Entonces nos chirría mucho que el sentido de Estado que se le ha presupuesto hasta ahora a todos los que han ido pasando por ese cargo, pues Pablo Iglesias no lo mantiene y sigue con el mismo discurso que cuando era candidato o era militante de Podemos, uno de los creadores de Podemos, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta una cosa. Si analizamos el espectro de votantes en España, ¿cuál es el único sitio del que puede obtener voto Podemos? Pues básicamente los votantes del Partido Socialista. Parece casi imposible que pueda obtener votos de Ciudadanos, del PP y no digamos de Vox, ¿no? Entonces, claro, Pablo Iglesias está utilizando también su posición dentro del gobierno para hacerle oposición al Partido Socialista. Y esto que estamos viendo ahora y que llevamos viendo durante de cara a las mucho elecciones tiempo, catalanas, me imagino también. Bueno, las catalanas yo creo que más lo miran a largo plazo y yo creo que esto irá a más a lo largo de los próximos años. De alguna manera se intentará dinamitar el PSOE desde dentro del gobierno para poder sacar rédito político, ¿no? Y esto, pues en el PSOE también lo tienen muy claro, ¿eh? Y lo saben, que son muy listos. El PSOE lleva muchos años. Hoy publicaba Lucía Méndez en El Mundo una crónica. Había hablado con varios ministros socialistas que creen que Iglesias es una caricatura que no mide ni su propio mensaje. Desde luego que el enfado dentro de las filas socialistas, de la ejecutiva socialista, cada vez va más. Sí, pero es un enfado sin decisiones. Sin consecuencias. Yo creo que ha quedado patente, ¿no? Han salido varios ministros, en este caso Ábalos, Reyes Maroto también a desautorizar al vicepresidente. Lo más grave también es que no salga el presidente del gobierno, ¿no? A desautorizar a su vicepresidente, en este caso, con unas declaraciones que a mí me parece que no vienen al caso y que aunque haya que contextualizarlas en la campaña electoral catalana, creo que no todo vale, ¿no? No todo vale y como decía Roberto, tiene que desligar ese cargo político de Unidas Podemos a la vicepresidencia del gobierno, que es un cargo de una gran responsabilidad y yo creo que son declaraciones que hay que pensarse dos veces antes de hacerlas, ¿no? Un vicepresidente del gobierno no puede realizar ese tipo de declaraciones ni con la excusa de estar en campaña electoral, como le ha intentado defender María Jesús Montero, ¿no? Para suavizar un poco la actitud. Hoy conocíamos un audio, no sé si lo rescataba Alsina esta mañana, es buenísimo, en el que Pedro Sánchez hace tiempo en un mitin pregunta a los militantes: ¿os imagináis que la cuestión catalana hubiera que abordarla con Podemos dentro del gobierno? En un hipotético escenario caótico, por aquel entonces, claro, como si fuera la hecatombe. Bueno, la realidad es esa, Entonces, bueno, pues... ¿Y está siendo tibio Pedro Sánchez con este asunto? Estamos hablando de declaraciones graves. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez lo es porque le conviene, porque sigue en el gobierno, o sea, ahora mismo se sustenta en Podemos. Es que eso es una y suelta a las obviedad. ministras y ministros, con lo cual, para que sean ¿qué hace? ¿Renuncia al apoyo de Podemos y vuelve a convocar elecciones con el país tal y como está, sin una garantía de poder obtener de nuevo una victoria solvente y volvemos a la misma? ¿O qué hace? Es que tampoco te creas tú que... Quiero también, antes de pasar al siguiente tema, que comentemos otra disensión, en este caso entre Pablo Casado y Mariano Rajoy. ¿Qué os parece lo que dijo ayer en una radio catalana Pablo Casado, desmarcándose de Mariano Rajoy cuando dijo que no le gustaron las cargas policiales del 1 de octubre en Cataluña? ¿Creéis que esto va a ser una constante ahora, una vez haya empezado el juicio de Bárcenas? Más, ¿no? Por parte del Partido Popular, por parte de Casado, se ven con Vox prácticamente dándoles el sorpaso en Cataluña. Entiendo que tienen que buscar ese camino al centro que ya buscó en el Congreso hace poco Pablo Casado, pero también son declaraciones que, bueno, patinan un poco, ¿no? A mi parecer. Bueno, de hecho creo que hoy también en Onda Cero, Julia Otero ha puesto varios audios también en los que sí que Pablo Casado defendió en su momento las cargas policiales y defendió al gobierno. Pero bueno, es verdad que está en una situación ahora mismo de desmarque y llega a donde llega, ¿no? Con Mariano Rajoy. Sí, intentará justificarlo de alguna manera, ¿no? Ese desmarque y bueno, pues yo entiendo que quiere abrir camino hacia otro lado y marcar otra senda distinta, ¿no? De cara, bueno, pues a su futuro propio como presidente del partido. Yo creo que Rajoy está a punto de convertirse en el PP en esa persona de la que usted me habla. Dentro de poco va a ser como se refiere en el Partido Popular. Y luego Pablo Casado, es que da la sensación de que los políticos
las declaraciones del día la miden en función de los efectos del mañana y no miran ni a una semana vista, ¿eh? O sea que, bueno, pues tocaba decir eso. Y el sorpaso de Vox a Ciudadanos y al Partido Popular, ¿lo veis? Es verdad que estamos hablando de encuestas, de sondeos, de prospecciones, pero ¿creéis que este domingo tanto un partido como otro se va a llevar la sorpresa? Tampoco el PP en Cataluña ha tenido nunca especial éxito, tirón, ¿no? Porque claro, hay que tener en cuenta que hay una derecha catalana... Ciudadanos ganó. Sí, pero es que la derecha catalana normalmente votaba a Convergencia, ¿no? Entonces el PP nunca ha tenido especial tirón en Cataluña y luego pues Ciudadanos es verdad que se ha desinflado, ya no tiene la candidata que tenía, aunque está de líder nacional, pero es que es verdad, yo el 15% del que hablaba antes el señor Castaño, vamos, yo creo que lo firman con botellas de champán incluida, ¿eh? Sí, lo que pasa es que cualquier resultado en Cataluña es una derrota, ¿no? Después de venir un 25%, un resultado histórico, no creo que cualquier resultado pueda ser bueno para Ciudadanos. Es que es muy complicado justificar, ¿no? Venir de un 25% y pasar a un 15% en el mejor de los casos. Es una caída muy grande, ¿no? Bueno, si me permitís, compañeros, vamos a hablar ahora un poco de nosotros mismos, si nos lo permite también la audiencia, pero creo que hoy es bueno analizar algunos discursos que se escucharon anoche en la entrega de premios de la Asociación de la Prensa de Madrid, y más en estos momentos donde los ataques por parte de algunos partidos, los más populistas, están siendo constantes contra algunos medios de comunicación. Vean lo que decía el rey Felipe VI y sobre todo el periodista Carlos Alsina, que hizo de portavoz de los premiados. Y apoyar con convicción la defensa constante de las libertades de prensa y de expresión, que como bien apuntáis, son tan nucleares para la salud democrática de la sociedad. El silencio de la prensa libre es la muerte de la democracia. Y es verdad que hay una legión de enemigos de ambas, de la prensa y de la democracia, que están deseando acabar con las dos a la vez. Minutos antes de esa declaración contaba Alsina una historia de la que él fue protagonista cuando a Luis del Olmo le llamó el ministro de Interior para decirle que habían intentado atentar, le habían intentado matar, lo que pasa es que ese día había cambiado de planes y bueno, pudo evitarlo. Y ese mismo día decidió el periodista Berciano que iba a dejar la radio, pero momentos después habló con su mujer y su mujer le dijo textualmente: si te retiras te han silenciado y han conseguido su trabajo. Bueno, no es lo mismo, eran otras circunstancias, pero es verdad que todavía muchos políticos tratan de silenciarnos, y eso hay que decirlo. Vamos, Elena ha sido presidenta de la Asociación de Periodistas de Salamanca. Sí. Bueno, dice David Jiménez, autor de El Director, y fue director durante un año del Mundo, que cuando buscamos la verdad encontramos enemigos. Pero eso ha ocurrido siempre. A mí no me extraña el discurso de Alsina, no me extraña porque es algo que venimos padeciendo décadas. ¿Ahora acentuado? Bueno, quizás, pero el querer silenciar a la prensa por parte de grupos empresariales, por grupos políticos, eso ha existido siempre. Y es un problema que se ha acrecentado a raíz de la crisis de 2008 y ahora con la crisis de la pandemia más todavía, porque los medios de comunicación muchos han desaparecido, las redacciones se han menguado de manera brutal y las condiciones súper precarias de los periodistas dejan mucho que desear, ¿no? Y no se puede hacer periodismo si un periodista no está bien pagado. Y bueno, pues estamos asistiendo a modelos de negocio que están en decadencia, porque la digitalización nos ha dado una vuelta de tuerca a todos y tenemos que revisar el modelo, no el periodismo, porque el periodismo seguirá siendo el mismo y los periodistas seguiremos ejerciendo nuestra profesión, pero el modelo de negocio es otro, que avanza hacia la digitalización. Hemos estado permitiendo la gratuidad de nuestra información a golpe de clic desde hace ya muchos años. Ahora queremos recuperar ese tiempo perdido y es muy complicado. Pero a mí el discurso de Carlos Alsina me encantó, pero no me sorprende en absoluto. Bueno, estamos viendo estos días partidos políticos, en el caso de Vox, que da el teléfono incluso de los suscriptores de ABC porque no le ha gustado un titular. También decía Carlos Alsina, el afán de silenciar, lo digo textualmente, el afán de silenciar ahora se ha extendido a grupos de linchadores emboscados en las redes sociales. Bueno, se trata de evitar tratar ciertos temas para que luego no te crujan en las redes. Sí. Eso está pasando. Sí, bueno, los periodistas vivimos con esa presión y sabemos que está ahí y sabemos efectivamente cuando decimos algo las consecuencias que puede tener y que no le gusta a todo el mundo, ya no solo a los políticos, evidentemente no le gusta, a algunos lo que contamos, y no le gusta tampoco a su clá.
es decir, a los que les aplauden en redes sociales y les siguen como forofos en redes sociales. Cuentas falsas, muchas pero, de ellas, ¿eh? Sí, pero bots en Twitter, ¿no? Sí. El periodismo es periodismo, al final. Es decir, cuando redactamos una noticia no se mira especialmente las siglas políticas. O sea, es decir, yo creo que es verdad que ha cambiado el modelo, es verdad que hay nuevas maneras de consumo de los medios de comunicación, pero hay cosas que son evidentes, y es que el periodismo se cimenta en hechos, y mientras nos centremos en los hechos y no en quién protagoniza esos hechos, el periodismo seguirá vivo, y las críticas podrá haber críticas, pero no estarán fundamentadas y no tendrán razón de ser. Rafa. Yo creo que el derecho a la información es sagrado, hay que respetarlo. Por supuesto que el periodismo debe someterse a una crítica y los ciudadanos deben hacerlo, es lícito, pero el señalamiento a periodistas, como se viene haciendo a través de grupos políticos, lo hemos visto en Podemos, a través del medio de comunicación, bueno, por llamarlo de alguna manera, medio de comunicación, que han abierto la última hora, ¿no? Señalando a periodistas, incluso dando su dirección, también lo hemos visto en Vox, en los dos extremos políticos. Creo que eso es lamentable, no se puede permitir, y se haría bien desde la política, también desde el gobierno, en denunciar eso, que parece que el gobierno muchas veces está más pendiente de otros asuntos que no de proteger el derecho a la información, que yo lo veo básico y fundamental. Bueno, y que también somos poco corporativistas muchas veces. Eso iba a decir yo. A mí me gustaría apelar un poco a la unión de la profesión, algo que ha escaseado en los últimos tiempos de manera palpable. Bueno, sí, vamos a ver, porque hay muchos periodistas, es verdad, que están posicionados políticamente. Al final, desgraciadamente, esto como en todo, ¿no? Se hace una generalidad de lo particular, ¿no? Y no siempre es así, ni mucho menos. No vamos ya a seguir hablando de nosotros mismos, que va a decir los telespectadores que somos unos ególatras. Bueno, antes de irnos a la redacción del Mesetarian Review, les voy a dar el resultado de nuestra cuestión de hoy, de plena actualidad. ¿Apoya que los hosteleros de Castilla y León recurran a la justicia para reabrir sus establecimientos como en el País Vasco? Bueno, pues la mayoría dice que sí, un 57% lo respaldaría y un 43% cree que sería un error. Precisamente mañana los hosteleros de Castilla y León se reunirán con Hostelería España para decidir si recurren, igual que lo han hecho sus colegas vascos. ¿Qué os parece? ¿Creéis que sería bueno? ¿Creéis que pues puede tener las consecuencias positivas para ellos? Como pues es que para empezar están planteándose hacer las denuncias una a una y pidiendo el lucro cesante de todo el dinero que no han ganado por la obligación de estar cerrados. O sea, ojo a las repercusiones que podría tener esto, si realmente es así y si realmente a los tribunales aquí... Repercusiones económicas para las arcas de la Junta de Castilla. Sí, por supuesto, claro. Ojo al tema, ¿eh? Yo ahí soy, no sé, me encuentro ahí un poco contradictoria porque si fuera hotelera apelaría como ellos a la justicia, pero como ciudadana, no sé, yo es que como creo que soy muy radical en el tratamiento de la pandemia y yo habría aplicado medidas de manera mucho más contundente. Creo que se ha sido muy blando, ¿no? en este aspecto. Entonces yo estoy ahí un poco que no encuentro el sitio. Por un lado sí, pero por otro lado no, como ciudadana. Rafa, ¿cómo lo ves? Te he visto el otro día en la rotura de platos en Valladolid por parte de los hosteleros. Sí, pude hablar con algunos de ellos y la verdad que te pones en su piel y es complicado, ¿no? España es el único país de Europa que no ha dado ayudas directas a los hosteleros. Hay que recordarlo, se ha apoyado con los ERTEs y con el crédito ICO, pero no se le ha apoyado directamente. La Junta acaba de hacer una inversión de 20 millones de euros a fondo perdido con los hosteleros, pero ellos consideran que no es suficiente y yo los puedo entender, ¿no? Porque al fin y al cabo tienen su negocio, pagan sus impuestos y se les está castigando demasiado. Los datos no respaldan que los contagios se produzcan en los interiores. Sí que es cierto que hay determinadas fuentes que sí lo acreditan, pero ellos siguen insistiendo en que el 3% de los contagios se produce en los bares y que es muy poco, ¿no? Y insisten en eso, en que no solo tiene consecuencias económicas, sino también psicológicas en ellos y hay que escucharles también. Bueno, veremos a ver qué queda mañana esa reunión, si deciden recurrir, si deciden quedarse como están. En cualquier caso, desde luego, es un drama lo que están pasando los hosteleros de nuestra comunidad. Ahora sí, nos vamos a ir a ver a Karen Verdejovic, que nos va a contar la primicia de mañana en este peculiar diario. Buenas noches, José Luis. ¿Quedas color a lo gris? La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en su portada la iniciativa Acoja a un refugiado electoral, ante la avalancha de ciudadanos catalanes aterrorizados por las elecciones del próximo domingo. El que no huye del virus, huye de los candidatos. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú.
Bueno, ¿qué haríais si os tocara, si vivierais en Cataluña y os tocara presidir una mesa electoral? Uf. Gran pregunta. No lo hemos planteado, pero... No. Gran pregunta. Supongo que acudiría. Sí. Sí, iría. Sí. No pondrías ninguna excusa. Con doble mascarilla, ¿no? Bueno, con el EPI puesto casi Sí, entero. ¿no? Sí, la verdad que, bueno, parece complicado que unas elecciones se celebren en una pandemia. Sí. No hay precedentes, pero bueno, en Portugal se ha hecho hace poco y Ojo, yo ¿cómo digo los que resultados, ¿no? supongo que iría, pero entiendo perfectamente a los que no vayan. Claro. Es que se entiende perfectamente. Alguien que, por ejemplo, haya El estado miedo es guardando... libre, el miedo Claro, es hay libre. alguien que haya estado en casa metido y porque le llamen unos señores, porque se les ha antojado a ellos, Claro. tener que ir, romper ese aislamiento durante meses para ir a una mesa electoral, pues mire, señores, no. Nosotros estamos más en el día a día en la calle, pero ellos... Bueno, y pudiendo recibir gente que es positiva, que está enferma, que tiene el COVID y que pueden ir a votar. Bueno, esas Son otras cosas tremendas. Se lo dejen a los voluntarios, ¿no? Yo lo dejaría a voluntarios. Bueno, pues eso igual era más complicado. Entonces sí, Sí. que a lo mejor no votaría ni la mitad de los catalanes. Rafa, bueno, espero que hayas estado a gusto, ¿no? Genial, sí. Bueno, pues espero que puedas seguir viniendo por aquí a Cuestión de Prioridades. Elena, Roberto, os espero nada. Muchas gracias. Ya sabéis que en breve os llamamos por aquí y a ustedes les espero mañana a las 9:30 aquí en Castilla y León Televisión, en Cuestión de Prioridades. Gracias.